Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vindrea y hoy quiero compartir contigo la película Blade de 1998. Película dirigida por Stephen Norrington, que es como la primera película de superhéroes de un personaje de Marvel. Está basado en un personaje de las historias cómicas que ni siquiera Blade era el personaje principal, sino un personaje secundario en la maldición de Drácula, la tumba de Drácula, que tuvo una serie de sagas peculiares donde el personaje de Blade resultó electo para escogerlo para esta película. Steve Norrington escribe y dirige junto con David Goyer, con la actuación de Wesley Snipes. Es una película que invirtieron como $60 millones y recuperó casi el doble en taquilla, siendo no una gran película, pero que no es justo. Lo importante de ello es que es la primera película de Marvel. Todavía no aparece Marvel como la gran figura de producción, y que esto sería la primer gran empuje para crear un montón de películas que vendrían después, porque después de Blade, además de Blade 2 en el 2002 y Blade Trinity en 2004, antes de esta última estarían todas las primeras películas de los X-Men, y sería esta búsqueda inalcanzable de Marvel para crear todo el universo que ahora conocemos, el MCU, ¿no? Toda esta super explosión de las películas como Guardianes de la Galaxia, Thor, Iron Man, que serían una locura tras estos ejercicios que fueron no tan bien recibidos, no tan bien criticados, pero que justo es una película que se vio mucho, que se sigue viendo, donde nos cuenta la historia del vampiro diurno que es Blade, este vampiro que ha crecido, bueno, más bien nació. Estaba a punto su madre de dar a luz cuando ella es mordida por un vampiro y nace Blade, muere la madre por un personaje que es el villano de esta película, Frost, un vampiro bastante peculiar que es muy importante en la narrativa de las historietas. Y Blade, actuado por Wesley Snipes, nos llevará a esta historia que plantea otro tipo de acción, plantea otro tipo de secuencias, plantea otra posibilidad de las películas, y entonces es como un ejercicio que está buscando esa narrativa de las películas de superhéroes. No es la primera película que tiene que ver con superhéroes, pero sí ya pensando en esta idea del empuje que luego sería la explosión y el super negocio con Marvel Entertainment. Y entonces Blade será el cazador diurno. Nos presentarán unas secuencias con electrotecnos súper representativos de los 90s, finales de los 2000s. En esta empuje industrial, el grunge acababa de terminar y viene toda una mezcla de esto, de lo estético desde lo oscuro, lo estético desde lo industrial, lo estético desde las sombras, y una película sobre vampiros pareciera ideal, y no una película donde los vampiros son protagonistas per se, sino un superhéroe, porque así es considerado Blade, que además Blade en las historias cómicas además representará parte de los Night Watchers, representará parte se aliará con Nick Fury y tendrá un montón de participaciones más. Habrá caricaturas animadas, habrá pequeñas series, y dicen que en 2025 aparecerá una nueva película de Blade. Y en esta historia, en el inter que vamos conociendo Blade y el trabajo que hace, descubre que algo están tramando la sociedad de vampiros que están sumamente instaurados en nuestra cultura, en nuestra comunidad, más bien en la comunidad, porque en la cultura no. De hecho, la primera película niegan como a los vampiros, creen en ellos desde la ficción, porque sigue siendo Drácula una parte importante de nuestra cultura, pero no forma parte dentro de la sociedad como ha ocurrido en otras historias de vampiros y en otras series de vampiros. Y entonces Blade, presentándoles no antítesis, pero sí una
cara diferente del vampiro. El vampiro que puede deambular bajo el sol será el arma perfecta para destruir a los vampiros. Él es un vampiro, tiene esta habilidad de no ser consumido por el sol y nos llevará a una película de acción donde tratará de detener a Frost, este vampiro que forma parte de esta legión real de vampiresas, que eso ocurre hasta dentro de la segunda y tercera película, porque en la primera es sumamente masculino la idea del vampiro, y entonces viene una idea muy importante porque entrevista con el vampiro y todas estas novelas por Agatha Christie plantea al vampiro desde una sexualidad mucho más femenina, mucho más andrógena, y aquí viene lo contrario, es mucho más burdo, más tosco con Blade, y sobre todo en la película. El cómic tiene otro tinte, tiene otra dinámica, pero sobre todo en esta película tendrá que enfrentarse al diácono Frost, que está buscando una forma de poder revivir, emerger una vieja leyenda de los vampiros, porque si algo tiene Blade es que hay una gran cosmovisión de la historia de los vampiros y sobre todo como un mito folclórico dentro del folclore de los vampiros, y esto es muy padre como permite marcar toda esta gran historia donde Frost buscará una hematóloga para poder aislar ciertos componentes y darle un montón de carga al vampiro desde la modernidad, es decir, desde el lado médico y desde el lado hematológico, que luego esto será importante para las novelas que luego escribiría Guillermo del Toro con Chuck Palahniuk, y nos darían Strain, de la serie de Strain, y nos darían un montón de otras historias de la otra posibilidad del vampiro desde el lado mucho más médico, desde el lado biológico, y Blade empieza a jugar con esta parte donde Frost quiere instaurar esta nueva orden a través de los puros sangre, que es esta facción familiar de vampiros que se creen más allá de lo real, mientras ellos tratan de mantener un estatus de serenidad, de no ser reconocidos y controlar pues de una forma de cuello blanco al mundo, porque desde las corporaciones dominan los vampiros esta dinámica, son los dueños de un montón de antros nocturnos de grandes empresas. Luchará con la idea de Frost, que es un ser mucho más folclórico, más desde la vieja guardia, que tratará de revivir a la Magra, un viejo dios de sangre que solo puede ser revivido por 12 entes de pura sangre. De pura sangre, o sea, de sangre real o de sangre pura desde los vampiros. Y entonces, por azares del destino, Frost, Blade se encuentran y se enfrentarán, y de eso tratará la película, de detener a Frost, mientras nos va dando este guiño de la acción, el guiño de cómo matar a un vampiro en la época moderna, cómo se mezcla lo viejo con lo moderno, a las escopetas de estacas, lanzagranadas de luz y un montón de locuras que vuelven sumamente entretenida la película y que justo la vuelven muy vanguardista, moderna desde la narrativa, porque todas las anteriores historias o los anteriores momentos que encontramos un vampiro estaba sumamente ligado a lo tradicional, por decirlo de una forma, y esto viene una locura, pues una revolución industrial donde sigue siendo el sol el peor enemigo de los vampiros, pero en una modernidad de los 2000, o sea, ni siquiera, entonces eso lo vuelve una locura, porque la modernidad de los 2000 es el cibertecno, el industrial, todo lo grotesco y lo desgastado del grunge se deslavó, y entonces viene esta etapa de encontrar otras partes y otras etapas. Entonces Blade tiene ese reflejo de ese momento. Entonces Blade es una película que es muy peculiar de ver ahora, que en su momento fue un gran hit, pero como por la emoción de los vampiros y la emoción de lo tecnológico y de los gadgets, y eso que ya lo habíamos, toda esa emoción de los gadgets lo teníamos con Batman y lo teníamos con el agente 0007, y en Blade retoma esta dinámica, se vuelve sumamente explosivo, se vuelve visceral el personaje, siempre lo presentan así, que luego se va descomponiendo en las otras dos películas.
y nos dan esta locura sumamente noventera, sumamente 2000era, y es muy peculiar, ¿no? El momento histórico de la película, porque justo es una película que a los fans de los cómics, a los fans en particular de los vampiros, les agradó mucho, pero no causó más empuje que es el gusto. Ni siquiera es que la hayan criticado mal y han sido crueles con ella, sino como una película que, entre comillas, pasa desapercibido, pero sigue estando en la cultura y en el recuerdo de muchos personajes, porque es de muchas personas, porque el personaje es sumamente icónico, pese a que nunca fue el protagonista de sus propias series. Muchas gracias por estar aquí y compartir este momento. Si te gusta Blade, si quieres que hable de otra película, de una serie, deja aquí tus comentarios. No olvides darle like, compartir y nos vemos, escuchamos la próxima.